Doctor Sapsay, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme, un placer como siempre. Doctor, usted que tanto ha luchado con los temas de corrupción, incluso en soledad muchas veces, ¿cómo está viviendo esto? ¿Qué impacto recibe usted frente a estas imágenes? Es una cosa ambivalente, porque por un lado estoy espantado, nunca creí que llegaba a un grotesco semejante como el que hemos visto ayer. Pero por otro lado tengo como un alivio, porque creo que es una sociedad, o gran parte de ella, que avaló esta situación. Es decir, que conocía que había corrupción, como decía Seferino Rearte en el bloque anterior. Yo no creo que la gran mayoría haya sido ingenua, de ninguna manera, porque recibía permanentemente comentarios como ecos a lo que yo denunciaba, a lo que yo decía, que bueno, la corrupción hay en todos lados. Por lo menos están construyendo autoridad, ahora hay un gobierno firme, todo este cuento, ¿no es cierto? Y yo decía, ¿construir autoridad para qué? Porque en abstracto construir autoridad es muy peligroso. La gente miraba, bueno, pero no estamos mejor ahora. Todo este tipo de justificativo, como yo decía, el problema, la corrupción desgraciadamente sí existe en todas partes. Lo que no existe es acompañado de impunidad. Que si viene acompañado de impunidad es el peor de los mundos. Claro, incluso algunos analistas, ¿no ve usted, o no adivina quizás, que van a empezar a hablar, pero ojo con la gobernabilidad? Ah, sí. No investiguen a debido. Tanto que no conviene. Sí, estoy de acuerdo, total. No, y sobre todo no investiguen a la presidenta. No llegar hasta ahí, a la expresidenta. No llegar hasta ahí porque se puede desestabilizar. Tampoco se puede ir contra un jefe de Estado. Todo este cuento, que era un poco el cuento que se decía cuando muchos pedíamos juicio político. Había que hacer juicio político, es desestabilización. ¿Por qué desestabilización? Si es una herramienta de la Constitución y estamos a hojas viendo la corrupción y el mal desempeño de los funcionarios. ¿Por qué no se puede utilizar un arma constitucional para pacíficamente apartar del poder a aquellos que están saqueando la República? A mí lo que me sorprende es la sorpresa de algunos dirigentes del kirchnerismo, porque el señor López fue secretario de Obras Públicas durante toda la gestión kirchnerista, era vicepresidente segundo del Partido Justicialista en la provincia de Tucumán, y lo habían elegido para ser, menos mal, quizás nos libremos de pagarle el salario ahora, parlamentario del Parlasur. Del Parlasur. Eso es otro cuento espantoso, lo que significa la idea de hacer electivo a los miembros del Parlasur, de ponerles fueros inventados, inconstitucionales, y además de pagarle un sueldo cuando se sabe, en dólares, cuando se sabe que hasta al 2020, 2021, con suerte, no se va a completar la estructura. Los dólares no se negocian. Con lo cual, sí, los dólares no se negocian. Era un producto de exportación. De exportación, del kirchnerismo. Fíjese, Milagro Sala, López, hay una cantidad de corruptos que están metidos ahí. Algún editor de diarios ahora. También, sí, no, es realmente como un tacho de basura. Es una cosa impresionante. Y esto lo vimos. Desde el punto de vista institucional, ¿sería mejor contar con una ley del arrepentido? Que ahora nadie lo quiere votar, ¿no? Claro. Todos se olvidan. Y sí, pero supuesto. ¿nos haría falta o no? Pero sin ninguna duda, gran parte de la posibilidad de avance que ha tenido la justicia brasileña es gracias a la ley del arrepentido, pero para todos los delitos contra la administración pública. No solo como tenemos nosotros en el tema del lavado. Fíjese hasta qué punto, en gran parte la ruta del dinero acá se logró por el arrepentimiento de Fariña. Si no, no estaríamos donde estamos, porque la prueba que le aportó fue valiosísima. No sé cuántas decenas de líneas telefónicas que pidió que se entrecruzaran y eso sirvió como algo clave, pero porque fue un arrepentido, si no, no hubiéramos llegado. Así que a mí lo que me preocupa es por qué en el Congreso ya no se discute más y hubo serias precisamente oposición. Fue muy decepcionante. Muy decepcionante. ¿No cree que es lo que usted decepcionante. dijo? Ellos están viendo en el Congreso que en Brasil fueron un montón de presos gracias al arrepentido y dicen, no, esto en Argentina no lo queremos. Incluso empresarios. Yo iba a decir lo sobre mismo. todo empresarios. Me sacó la palabra. Claro, empresarios y sindicalistas. Porque creo que es un sistema, ¿no es cierto? Bueno, esto de la obra pública, a mí no me la cuentan, debe ser un sistema. En la Cámara de Construcción debe haber muchos total. preocupados, ¿no? La Cámara de Construcción y su expresidente, que sigue y siendo... la importación de gas que ahora viene, de combustible, donde aparece este tipo indebido, ha sido, parece, un afano, perdonando mi mal francés, espantoso. Después el otro está que aparecieron yenes, no sé si vieron. Sí. Esto yo me temo que esté ligado a las represas del río Santa Cruz. Que hubo un adelanto. La Kirchner y Zepernik, por supuesto. Sí, eso fue una
una cosa absolutamente producto de la corrupción y del desprecio total por el cuidado del medio ambiente. Bueno, ganó electroingeniería, hay que decirlo, Por no es supuesto. solo Báez. No, electroingeniería. No, es una cosa aberrante. A mí me extraña que el gobierno no tome rápidamente una decisión de terminar con ese monumento a la corrupción que son esas represas. Y el daño enorme que se está produciendo sobre todo el ecosistema, sobre los glaciares, sobre especies como el macaco aviano, que es una ave extraordinaria que está en vías de extinción, que se extinguiría. Hay estudios muy serios que se presentaron ante la Corte y espero que prospere la acción en la Corte. Ahora, doctor, usted es un hombre de la justicia. Estas Como investigaciones, auxiliar, siendo abogado, ¿no? Como auxiliar. pero tiene una gran tradición en la justicia. Sí. ¿Cómo ve hoy a la justicia? Porque la verdad es que estos son casos que están desde el 2008, del 2007, supuesto. denunciados por Carrero del 2005. Y da la sensación de que se agitan cada vez que la televisión muestra Pero es a así. La Rosadita o un Ahora señor esto. tirando plata en un monasterio. Pero es que es absolutamente así. A mí me produce una enorme frustración. Yo coincido totalmente con lo que decía la doctora López respecto del modo como llevan la causa de la ruta del dinero K, Casanelo y Marijuán. Porque parece como que el lavado estaban con un lavarropas, pero ¿de dónde vino ese dinero? O sea, es hasta una cosa a ojos vista que está muy mal dirigida. En un personaje que además veamos cómo fue su ruta respecto a esta causa. Primero existió PPT, La Nata y, Sí, y claro. Nico Wiñaski, si no, no hubiera habido nada. Pero él ¿contra quién va primero? Para mí contra dos perejiles, Fariña y Eláscar. Dicta la falta de mérito de Báez. ¿Cuándo lo mete preso a Báez? Cuando aparecen contando dinero y el estrépito sobre la sociedad. ¿Y qué hacemos con estos jueces y fiscales, doctor? Yo hace tiempo que digo ¿Qué que hacemos? no sé cómo el Consejo de la Magistratura, en casos tan flagrantes, no los somete a juicio político, no los acusa. Hasta ahora el único, desde que se modificó la composición del Ejecutivo, el único en el Consejo de la Magistratura que fue obligado a renunciar es el doctor Montesanti, camarista de Bahía Blanca, que es el que había confirmado el fallo de primera instancia de un juez subrogante, por el cual se demostraba que el tema Suris estaba vinculado con Báez por las facturas truchas. Le montaron un solo. juicio por... No, pero un hombre que fue valiosísimo, Claro, ¿no? un Claro. hombre sano. Le rastrearon el pasado de cosas totalmente prescriptas, porque habría tenido una Sí. participación en el proceso, para hacerlo renunciar, porque es un hombre que no tiene ingresos, Claro, por eso que digo, tiene la más de justicia 70 está años en y mala falta, salud, es decir, y si no se quedaba sin sustento. Esto hay que decirlo. El acusador fue Piedecasas, que es el presidente del Consejo de Magistratura. Sí. No les puedo contar porque se va a aburrir la audiencia. Las teorías que tuvo que llevar a cabo para ponerlo en un brete a este pobre hombre son atroces como Pero por eso precedentes. digo, con esta justicia... Yo no tengo ninguna fe. No Por eso tiene fe. lo que hago, no, hay que decirlo. Fíjese ahora, la semana que viene va a haber todas las audiencias e indagatorias por el tema sueños compartidos. Desde De Vido, Eva Bonafini, Joe Klender, es impresionante el desfile. Pero ¿cuál es el juez? Martínez de Giorgi, que no hizo nada de nada durante años, pero que además, Claro. que es importante recordarlo, es el que sobreselló al camarista Freiler por enriquecimiento ilícito, cuando se tendría que haber excusado porque su esposa es la secretaria de Freiler. No solo no lo hizo, sino que con un juicio express, estilo Yarvide, lo sobreselló. Pero doctor, Y el fiscal no apeló cuando estaba obligado a apelar. doctor, usted tiene razón sobre la justicia, estoy de acuerdo. Pero hace menos de 7 meses que se fue Cristina y ya están presos Jaime, Sí, eso es Lázaro cierto. Báez, Josecito, Lópezito, Lópezito. como decía Con Néstor. preventiva por ahora. ¿Qué? ¿no? Pero hay 3 presos. Sí, sí, ¿Cuándo sí, ha habido sí, sí. 3 presos? No, Entonces no, algo está Milagrosala, pasando. Milagrosala. Pero digamos, estos casos, estos 3 casos, nadie tiene Sin ninguna ninguna duda, sin ninguna Ahora, duda. ¿cómo puede ser? ¿A qué se debe? Si los jueces son los mismos. Sí, sí. Hay un clima distinto. Sin duda. La sociedad, ahí se valora la sociedad y los medios de comunicación, que en general son los mismos que lucharon durante la época de los K. Ustedes lo denunciaban cuando realmente era sumamente difícil hacerlo. Y unos cuantos periodistas más, no son tantos. Pero puedo y agregar son los que realmente siguen haciéndolo ahora, porque del otro lado no he visto mucha reacción. Agrego mucho a Jorge Asís. El Sí, primero sí, que sí. sacó a Lópezito fue Jorge Asís Sí, en es su cierto. página digital. El segundo Lópezito. que decía. Y a mí me llamó la atención en el 2004 porque digo, se llama como López Rega. Y qué el tema casualidad. Chicone también. Y el tema Sí. Chicone El también. tema Chicone también. También fue así. Sí. Y Fue fíjense Asís. que este es tan de paladar negro, Pingüino, que fue uno de los primeros funcionarios que designó Kirchner cuando fue electo por primera vez intendente de Río Gallegos.
Claro. O sea, que mire desde dónde los acompaña. Era un gran catador de hombres, Sí, Néstor sin Kirchner. duda, Ya sin lo duda. vamos a hablar con Julio Bárbaro. Sí, sí, la psicología es muy especial. Yo siempre lo he comparado ya hace mucho, cuando vi eso de éxtasis, cuando abrazaba, ¿se acuerdan? La caja fuerte, con el avaro de Molière, que ponía las grandes monedas de oro y sobre una alfombrita, le decía, esto es adorable, no quería que nadie lo viese, los besaba y demás. Yo creo que Molière no se imaginó que tantos siglos después iba a pasar en la realidad, porque eso era una cosa de la ficción. Ahora, doctor, hoy le acaban de dar la posibilidad a Rosenkrantz y a Rosati de ser futuros miembros de Ya la está, Corte ya son. Suprema. Ya lo son. Sí, sí. Ahora, Rosati me acuerdo que fue ministro de Kirchner, ministro de Justicia, y tuvo enfrentamientos muy grandes en su momento por los sobreprecios en las cárceles. Desde ya, la Mire, construcción de cárceles, cómo cierra el sin círculo duda, hoy. sin duda, fue un hombre que realmente se los enfrentó. Y no solo eso, ustedes recordarán que en su provincia, que es Santa Fe, a raíz del descrédito del Partido Justicialista y del Frente para Victoria, buscaron, a pesar de que lo habían puesto como un paria, a una figura de prestigio para que encabezara la lista. Y él lo rehusó, se negó absolutamente. Y Labaña, o sea, el que otro. es un hombre íntegro. Labaña, el Yo lo otro. conozco mucho Perdón. a Rosati, Hoy perdón. estoy muy reivindicador. Así que sí. No, pero es que hay que Reivindico reivindicar también a la gente Labaña. que es valiosa. No, sin duda. Que en la Cámara de Construcción Sin duda, por supuesto. denunció los sobreprecios en la obra pública. Bueno, y además la forma como se fue del gobierno, absolutamente como una suerte de paria, maltratado, estigmatizado. Lo echaron prácticamente, porque creo que fue un hombre que no permitió muchos abusos que otras figuras permitieron. Ahora, una dignidad, y eso le valió el puesto. Le quiero Yo estoy hacer una convencido. pregunta Sí. que tal vez sea delicada, doctor. Sí. Hoy lo escuchaba al presidente de la Corte, Lorenzetti, diciendo que hay que terminar con la impunidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo vio el comportamiento de la Corte durante todo este tiempo? Bueno, hay claros y oscuros. Es decir, si uno observa desde el punto de vista del especialista en lo que es el procesal constitucional, ha habido fallos magníficos y además ha habido en el proceso las audiencias públicas, los amigos del tribunal, el modo como se ha permitido el acceso a la información para saber cómo van el camino de los expedientes. Son todas cosas muy positivas. Ahora, por otro lado, a mí siempre me sorprendió que muchas causas han dormido y duermen. Y duermen. Y duermen. Es decir, ese tiempismo que también tiene la Corte, lamentablemente, que hace que ellos sacan como conejos de la galera aquello que generalmente afecta a un gobierno anterior, en materia de delegación legislativa, en materia de DNUs, o el tema que ustedes quieran, van a ver que siempre se reflota algo viejo, no del momento. O sea que de alguna manera también en eso lo vemos parecidos a lo que han hecho los otros jueces, por lo menos en eso. Ha habido fallos importantes, por ejemplo, el del procurador de Santa Cruz, que ordenaron la reposición. Sin embargo, no vi que hicieran mucho para que se cumpliese. Y con respecto a la corrupción, ¿cuál fue según usted, la tarea de Lorenzetti y la Corte? Bueno, la Corte no puede hacer mucho, porque no olvidemos que realmente es casi un tribunal constitucional. Le llegan los casos como un filtro inmenso, y son aquellos que tienen realmente trascendencia institucional, como instancia originaria es muy difícil. Entonces, en eso sí hay que ser piadosos, no es mucho lo que pueden hacer. Es piadoso ahí nada más usted. Yo soy piadoso también con lo que dije al principio. En materia de derechos colectivos, Sí. acción de clase, hay fallos Ahí. extraordinarios, de enorme valor. O sea que quiero ser justo. Ahora, con la corrupción, Pero- la justicia argentina está en deuda. Totalmente en deuda. Dramáticamente, Dramáticamente. Y muchos de los jueces, solo de ver los patrimonios que tienen. Sí, claro. Eso que hablaban de las casas de Lopecitos. Y la casa de Freiler, la casa de Canicobo Corral, que son mansiones estilo Beverly Hills, como ellos no son objeto de juicio político, como ellos no son investigados. El caso de Yarvide, el hecho de que se le haya admitido la renuncia, que yo no estoy de acuerdo, pero es un tema opinable, no implica que no es pasible de procesos penales. Claro. Al contrario, se allanó el problema. Sin embargo, ¿ustedes vieron que algún fiscal o algún juez haya iniciado? Oye, él baila Nada. ahora. Él baila. Él baila. Dice que quiere ser padre, en fin, está en Toma la champán con las primavera. perras. Ah, eso no sabía. Sí, le da Sí, a las también. perras Qué en la boca el gracioso. champán que él toma. Ah, era como la esposa de un futbolista, que ya no me acuerdo quién era. Mariana Nanis. Ah, esa que se bañaba en champán. Pobre Está bien. champán, los franceses no se imaginaron que iba a ser tan multiuso. Nosotros somos muy creativos. Muy
No hay duda. Doctor, gracias por estar Gracias, con nosotros y vamos a para Julio mí un Bárbaro. gran ¿Qué placer. le querés preguntar a Julio Bárbaro? Sobre todo, sobre este tema, Néstor, la corrupción, Lópezito, el Papa. Va a ser un festín. Escuchar. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por invitarme.